Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, estamos nuevamente acá en Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer un capítulo más de la serie Cristo, Única Esperanza. Y el capítulo de hoy se titulará Las consecuencias de no esperar en Dios. Sabemos todos que nuestros tiempos, la forma en que nosotros manejamos nuestro tiempo, es diferente al tiempo de Dios. Entendemos que Dios es un Dios infinito, eterno, que vive fuera del tiempo. Estaba antes que fueran creadas todas las cosas e incluso después de deshecha todas las cosas, Dios sigue siendo Dios, eterno Dios. Antes de que existiera la vida acá en la tierra, había vida en Él. Y la mente de Dios, los pensamientos de Dios también son totalmente diferentes a nuestros propios pensamientos. Es ahí donde nosotros debemos entender que si bien es cierto, la oración es una promesa de acercamiento, de comunión con Dios, en donde nosotros le pedimos al Padre y el Padre nos escucha, el tiempo de respuesta real, donde realmente se haga efectiva la respuesta a nuestro petitorio, eso es muy variable. Tiene muchos factores, principalmente si es de la voluntad de Dios lo que hemos pedido, porque tal vez lo que hemos pedido está contra la voluntad de Dios y por lo tanto no se hará, porque Dios escuchará la oración, pero no responderá de la manera positiva como nosotros deseamos. Aprender a esperar no siempre resulta fácil. Sin embargo, es necesario recordar que los tiempos de Dios son distintos a los del hombre. Los impacientes, las personas que sufren de la impaciencia, reflejan una baja tolerancia a la frustración. Muchas veces estas personas desean tener el control de todas las situaciones y quieren ir un paso más adelante que Dios, pero no pueden. La impaciencia no es una buena característica. Produce estrés, produce ansiedad. La paciencia, sin embargo, es un fruto del Espíritu Santo. Debemos aprender a esperar. Una persona puede ser impaciente en distintos ámbitos de su vida y en otros ámbitos ser paciente. Y viceversa. Verse una persona con mucha paciencia en tal vez la mayor parte de los ámbitos de su vida, pero en un momento determinado, cuando se encuentra en una situación específica de su vida que lo aflige o que lo urge, puede caer en impaciencia. Y este no esperar en Dios le puede traer unas muy malas consecuencias. Por ejemplo, en el plano laboral, la impaciencia se ve en el afán de querer alcanzar rápido, por ejemplo, el éxito profesional, y se frustra la persona cuando no observa resultados visibles a corto plazo, resultados económicos, resultados de logros laborales, etc. Esta famosa frasecita, no seas impaciente, es una frase que hemos oído probablemente varias veces en nuestra vida. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y una cualidad difícil de lograr en el mundo donde hoy día todo va tan rápido, donde no hay tiempo, donde nos hemos acostumbrado desde pequeño a lograr en muy poco tiempo lo que queremos. ¿Queremos comunicarnos con alguien? Clic. ¿Queremos obtener tal cosa? Rápido. Todo es rápido. Dinero rápido, la tarjeta de crédito, el crédito. Ya no es necesario hacer largas filas para conseguir un crédito en el banco.
Lo andamos trayendo ahí mismo en la propia tarjeta de plástico. La impaciencia, hermanos, es actuar precipitadamente sin pensar. Es no esperar que se calme la tentación. Hoy día veremos cómo algunos personajes en las Escrituras no dejaron que su tentación se calmara o que su deseo inicial calmara. Esperar un tiempo, esperar que se aquietaran las aguas. Y las consecuencias en algunos casos fueron nefastas. La impaciencia conduce al exceso de perfeccionismo y no se disfruta tampoco el día a día. La persona que es impaciente no anda todo el día llena de risa, sino que más bien vive la vida con amargura, con insatisfacción, produce disconformidad, quita la paz y el gozo del cristiano. No es bueno estar impaciente. La paciencia conduce a la maravillosa experiencia, por ejemplo, de disfrutar del camino recorrido. Sé paciente, vive tranquilo, camina en paz, ve en paz, goza, disfruta los momentos que estás viviendo, a pesar de que esto no ocurre, que esto tampoco, que no hay respuesta todavía por esto otro, que aquí, que allá. La felicidad no solo está en la meta lograda, sino también en el camino que debes recorrer para lograr esa meta. Hay que disfrutar a Cristo en el camino al cielo. No solamente estar ansioso, deseoso luego ya de estar con Él, sin querer vivir el camino y recorrer este camino difícil muchas veces, que es el camino de andar en Cristo. Sé paciente en el amor, en la amistad, en el trabajo, en tu relación con Dios, en esperar que se haga la voluntad de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 19. El Señor dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y si lo decimos al revés, con vuestra impaciencia perderéis vuestras almas. Así que la paciencia la da Dios. La paciencia es un fruto del Espíritu. Esperar en Dios es parte también de la maduración del creyente, del crecimiento del cristiano en el camino que es Cristo y que conduce a la meta, que es Cristo en su plenitud. De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pidas. Es poco a poquito tú
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema las consecuencias de no esperar en Dios. Vamos a ver un ejemplo de tentación de venganza por envidia. La historia cuenta ahí en Génesis, estos dos hermanos que llevaron una ofrenda a Dios, Caín y Abel, esta famosa historia. Y dice la historia que Caín llevó de un fruto de la tierra, mientras que Abel llevó de lo mejor de sus ovejas, de su ganado. Y Dios miró con agrado, dice, la ofrenda de Abel, que había llevado lo mejor de lo que tenía, y no miró con mucho agrado esa ofrenda cualquiera que le llevó Caín, del fruto de la tierra. Y fíjate que Caín no esperó que se le pasara su envidia y enojo y terminó matando a su hermano. Dice ahí la Biblia en lenguaje sencillo en Génesis 4, versículos 3 al 8, que pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba, y por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Fíjate que Dios, como decíamos, no miró con agrado a Caín porque le ofrecía algo de poca calidad. Del fruto de la tierra una ofrenda. Algo. Voy a llevar algo para Dios. Mientras que Abel trajo de lo mejor, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más preciado. Es importante entender que Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos. A veces decimos vamos a llevarle una ofrenda a Dios o vamos a ofrendar tal o cual situación de nuestra vida a Dios, pero en realidad terminamos ofrendándole lo que nos sobra o lo que poco nos interesa. La idea es que cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. Si podemos dar mucho, alegrémonos porque podemos dar mucho. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que todas las cosas, entendemos, pertenecen a Dios en primer lugar. Él es dueño de todo. Más bien debemos dar con gozo a Dios nuestro mejor dinero o nuestro mejor tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones. Lo que tal vez más creemos que es de nosotros, de nuestra privacidad, que nos pertenece, que no debemos compartir con nadie. A veces Dios incluso hasta de ese tiempo o de esos talentos nos pide Dios. Dios recibió con mucho agrado, dice, la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto, cuenta la Escritura, le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por el pecado. El pecado, hermano, está acechándote. La inclinación al mal desea hacerte caer, pero tú puedes autocontrolarte. Dice el Señor, no te dejes dominar por él. Tú puedes vencer ese mal deseo. Dios te da también otro fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Cuenta la historia entonces que un día Caín invitó a su hermano y cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Esa triste historia que nos cuentan ahí en el Génesis. Caín, fíjate que no se arrepintió, solo quiso la venganza, no esperó que se le pasara la envidia, no meditó mucho las cosas, aparentemente actuó con mucha ira, con mucha rabia, con mucho enojo y dando libertad absoluta a sus deseos de venganza.
Observa el orgullo y la soberbia de Caín. Después, cuando Dios lo confronta, él negó el crimen, como si pudiera ocultarlo de Dios. Trató de tapar un homicidio deliberado, ahora con una mentira deliberada. Fíjate cómo el pecado va conduciendo a otros pecados. Fíjate que debido a los pecados de Caín contra su hermano, Dios lo maldijo. Le quitó su habilidad para cultivar la tierra y lo sentenció a una vida de fugitivo y vagabundo. Le dijo ahí en Génesis 4, del 11 al 12, maldito serás, ahí está la maldición, y la tierra que cultives no te producirá nada. Le quitó su habilidad para cultivar la tierra como agricultor. Dijo Dios, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como vagabundo que no tiene dónde vivir. Y tuvo que vivir entonces una vida nómade, producto de no haber esperado que se le pasara el enojo, la envidia, el deseo de venganza. Ahora tú, en tu vida diaria, ¿cómo reaccionas cuando alguien te dice que has hecho algo malo? Tal vez tú te esforzaste en hacer lo que hiciste y viene una persona o tu jefe o alguien de tu familia y te dice que está malo lo que hiciste, que está mal hecho. ¿Qué haces? ¿Te llenas de ira? ¿Te llenas de rabia? ¿Meditas? ¿Esperas? ¿Revientas de ira? ¿Corriges el error o te desentiendes? Es llevar el Evangelio, es llevar la Escritura a nuestra vida, para no cometer los mismos errores de los personajes que están ahí en la Escritura. Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, fíjate que Dios le dio la oportunidad de corregirlo e intentarlo de nuevo. Incluso Dios le animó para que lo hiciera. Pero Caín se negó. Y el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. La próxima vez entonces, hermanos, que alguien nos sugiera que estamos errados, mirémonos a nosotros mismos y elijamos esperar para no tener que vivir las consecuencias de no esperar. Y si sentimos que en nuestras propias fuerzas no somos capaces de esperar, no somos capaces de perdonar, de eliminar esa amargura, ese enojo, esa ira que hay en nuestro corazón, esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Elijamos el camino de Dios en lugar del camino que eligió Caín, que le trajo para el resto de su vida una vida nómade, con mal resultado en su trabajo, donde él mismo resultó siendo una persona maldita y que anduvo errante y nunca más pudo volver al sitio de donde vivía probablemente cómodamente, donde cómodamente también cultivaba el huerto en familia, en comunión. Así que, ¿cómo reaccionarás cuando alguien te dice que has hecho algo malo? ¿Cómo reaccionarás cuando sientas que Dios con su palabra te corrige y te dice que lo estás haciendo mal? ¿Acaso caerás en rebeldía? ¿Te alejarás de Dios? ¿Te inventarás una historia para justificarte, como lo que sucede habitualmente? Las personas caen en terribles pecados y en vez de ir a Dios en arrepentimiento,
lo que hacen es que se inventan una historia, se autojustifican y finalmente incluso terminan declarando que es lo que Dios ha querido para ellos, cuando en realidad siguen en desobediencia, siguen rechazando el camino que Dios le ha dicho que caminen, pero porfiadamente han tomado su propia decisión y más adelante, lamentablemente, el resto de su vida probablemente, o por muchos años, o quizás eternamente, tendrán que ver las consecuencias de no haber esperado en Dios. Enséñales con el bien a los que te hacen el mal, a los que quieren tener lo que tú ya tienes para triunfar. Cuidado en donde estés, de todos serán capaz. Tu vida les causa estrés, porque todo lo que haces prosperará. Porque todo lo que haces prosperará. Porque todo lo que haces prosperará. Y tú que envidias, vive para darle toda gloria a Él. Y no envidies más. Vive para darle toda gloria a Él. Por lo que tienes. Pon tu mirada en Dios y no en la bendición del otro. Y no compares más su carro nuevo con tu potro. Le pides al Señor ni que coopere para levantar la envidia del vecino y te prospere. Te molesta el carro que está en su marquesina y la casa que tiene lujos y con piscina. Dios mío, dame un poco de eso para que pruebe. Yo acá tengo piscina solamente cuando llueve. Por favor, despierta y salte de ese error. La envidia es un halago para el triunfador. Desearle el mal a otros, eso te satisface. Usando el arma de los incapaces, que es la envidia. Y vive para darle toda gloria a Él. Y no envidies más. Vive para darle toda gloria a Él. Por lo que tienes. Cada vez que te asomas por la ventana sientes el aroma del éxito y quieres explotarle hasta las gomas. Y cuando le hablas le viene siempre con la falsa labia. Yo te admiro. Sí, admiración con rabia. Se ve lo de tu cabeza hueca, porque nunca te ríes, sino que siempre haces mueca. Te aconsejo que ya lo superes. Quien envidioso vive, desesperado muere. Deja esa frustración que te enfurece. Levanta el rostro al cielo y solamente agradece. Y cuando pidas, ten mucha precaución, que sea correcta la intención del corazón. Y no envidies más. Vive para darle toda gloria a Él. Y no envidies más. Vive para darle toda gloria a Él. Por lo que tienes. Vive para darle toda gloria a Él. Y no envidies más. Y no envidies más. Yeah. Hey, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Por lo tanto, deja la envidia y dale gloria a Dios por lo que tienes, ¿ok? De la A a la Z, Alex Zurdo. Efecto. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado Las consecuencias de no esperar en Dios. Está también, hermanos, la tentación de usar ideas propias para hacer cumplir las promesas sin esperar en Dios. A veces queremos que nuestros
propios deseos o las ideas que se nos vienen a la cabeza, traten de hacer cumplir lo que se nos ha prometido. Tal vez tenemos una promesa hace mucho tiempo con respecto a nuestra vida personal, lo que ocurrirá en nuestra situación familiar tal vez o individual, y nosotros queremos adelantar el tiempo. Y vemos que las cosas no se cumplen, que la promesa que había hacia nosotros no pasa nada, no hay ningún atisbo de estar empezando a cumplirse. Y entonces nosotros queremos apurar el cuento. Y no vamos a caer como cayó Abraham y Sara, esta conocida historia, donde Dios prometió a Abraham y Sara que ellos tendrían un hijo. Ellos esperaron, fíjate, 10 años. Y decidieron después de estos 10 años de estar esperando ya, 10 largos años, esperando que Sara tuviera un hijo y no pasaba nada. Usted tiene que comprender que cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años y Sara 65. Por lo tanto, Sara ya estaba fuera de la capacidad de tener hijos. Y por lo tanto, esto de poder engendrar era realmente algo muy difícil. Y esperar 10 años más significaba que Abraham ya tenía 85 años y Sara 75. Y es por ello, es entendible que a Sara en un momento determinado le dijera, parece que la cuestión no va por esta forma, mejor hagamos lo que culturalmente se hace en estos casos, y es que tú tomes mi sierva y te allegues a ella, tengas relaciones sexuales con ella, y ella quedará embarazada, y cuando tenga a su hijo, nacerá en mis rodillas, y ese será ahora mi hijo. Y ellos en forma humana decidieron, de acuerdo al plan cultural de la época, decidieron darle una solución a la promesa que Dios había hecho de que tendrían un hijo. La Biblia en lenguaje sencillo ahí en Génesis 16, capítulo 1 al 6, dice que Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo Abraham: como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Así que, bueno, Abraham no tenía ningún problema aparentemente de tener relaciones sexuales, ya a pesar de sus 85 años era completamente aún activo, y de hecho se demuestra más adelante, pues que después que tiene a su hijo Isaac y Sara muere, se casa con Cetura y tiene 6 hijos más, estando ya Abraham un hombre de sobre 100 años. Por lo tanto, el problema sexual no es de Abraham, el problema de fertilidad es de Sara. Y por eso es ella la que busca una solución para su marido. Sarai dio a su sierva Agar a Abraham como esposa sustituta, que era una práctica común en ese tiempo. Una mujer casada como Sarai, que era estéril, era avergonzada por sus semejantes, y a menudo se le pedía que diera una sierva, una esclava, a su esposo para tener herederos. Se consideraban herederos los hijos del marido y de la esclava. Los nacidos de la sierva eran considerados hijos también de la esposa. Si era la esposa, por supuesto, la que le pedía al marido que hiciera esto. Abraham, ni tonto ni perezoso, obró de acuerdo con la costumbre de esos días y tuvo relaciones sexuales ahora con Agar. Pero esta acción le trajo consecuencias. Abraham, dice la palabra, estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó, dice la palabra, a despreciar a Sarai. Y ahí empezó un conflicto. Aquí empiezan a producirse las primeras consecuencias de no esperar en Dios. Empieza un conflicto de relaciones entre Sarai y Agar. Es un ejemplo de lo que puede resultar el tomar las promesas de Dios en nuestras propias manos. Ahora, más adelante, el nacimiento de Ismael causó celos, otra consecuencia, y conflicto entre las dos mujeres. Posteriormente, entre Ismael e Isaac, entre los dos hijos. Y hasta el día de hoy,
hasta nuestros tiempos, los descendientes de Ismael viven en conflicto con los descendientes de Isaac. Las consecuencias de no esperar en Dios hasta estos días le trae al mundo el recuerdo de la mala decisión que tomó Sara en ofrecerle a su esclava Agar como esposa sustituta a Abraham, y a Abraham haber obedecido. Abraham y Sara esperaron, fíjate esto, 10 años desde la promesa, pero después de este error resultó que tuvieron que esperar no antes 15 años hasta que naciera realmente Isaac, el de la promesa, hasta que se cumplió lo que había dicho Dios. Es decir, desde la primera vez que se lanzó la promesa por Dios a Abraham y a Sara, ahí pasaron 25 años. Así que de repente uno se desespera, o tal vez tú te desesperas porque te han dicho que te van a ocurrir ciertas cosas, o que en tu vida van a pasar ciertas cuestiones, o que hay una profecía sobre tal cosa, o tú sientes que Dios te está guiando para tal o cual situación, pero finalmente no hay resultado, las situaciones van de mal en peor. En ocasiones todo lo que tenemos que hacer es simplemente seguir esperando y no hacer nada, sino más bien consultar a Dios. ¿Es correcto, Señor, que siga esperando? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? A veces, hermanos, somos tentados a hacer algo por nuestra cuenta que interfiere en los planes de Dios. A veces nos arrodillamos, clamamos a Dios, le decimos, Señor, aquí, acá, esto otro, alabado sea tu nombre, toda la honra para ti, la alabanza. Mire, pongo ante ti tal situación y la solución que yo veo es esta otra, aquí, acá, y espero, Señor, que usted esté conmigo. Pero no le preguntamos a Dios lo que Dios quiere con nosotros. Sencillamente nosotros ya llevamos la solución en oración a Dios. Ya sabemos la solución. Y eso lo hacemos muy repetitivamente. Lo hemos hecho y probablemente lo seguiremos haciendo. Erróneamente. De nosotros ver las soluciones a los problemas que nos aquejan y después ir ante Dios para que Dios nos respalde en esas soluciones. Sin antes pedirle a Dios que Él nos indique cuáles son los pasos que debo seguir frente a esta incertidumbre. Las tentaciones pueden tener pretensiones muy lindas, pero no estar acorde a la voluntad de Dios. La sabiduría carnal nos saca del camino de Dios. Pidamos entonces el consejo de Dios por su palabra y oremos tal vez muchas veces antes de intentar aquello que es dudoso. Seamos pacientes. Debemos esperar en Dios. Debemos esperar en Él, pues Él es el eterno Dios, el Todopoderoso, el que todo lo conoce, lo sabe. Y si ponemos nuestra confianza en Él, entonces estaremos seguros. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente,
lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Él tiene el control. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado Las consecuencias de no esperar en Dios. A veces, hermanos, tenemos la tentación de asumir tareas que Dios no nos ha encomendado, sin esperar que se realice el normal plan de Dios. Hay un ejemplo ahí en la Escritura del rey Saúl, que no esperó e hizo algo prohibido. Él estaba rodeado por graves problemas. Estaba a punto de ser atacado por un ejército. Saúl no esperó el tiempo de Dios, ni los planes del Señor. Los planes era que el que presentaba el holocausto ante Dios en sacrificio, pidiendo el apoyo de Dios en toda situación difícil, era el sacerdote. En este caso era Samuel. Vemos aquí en esta historia que Samuel no estaba presente.
y Saúl estaba con su ejército y estaba siendo rodeado por el ejército enemigo. Y él, en su desesperación, no esperó más a Samuel, lo esperó como 7 días, y de ahí decidió él hacer algo prohibido, que era presentar el sacrificio, el holocausto a Dios. Y esto le traería consecuencias funestas a Saúl. Dice la Biblia en lenguaje sencillo en 1 Samuel capítulo 13 de los versículos 3 al 7. Jonatán, el hijo de Saúl, atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gabaa. Entonces, como los filisteos se enteraron de este ataque, Saúl mandó tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma y decir: escuchen, israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos, prepárense, porque ahora los filisteos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos, los enemigos de Saúl, se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron, fíjate, 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar, dice la Escritura. Todos ellos acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Muchos israelitas pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros, más asustados que los conejos, que los ratones, como dicen. Entre las piedras y dentro de pozos secos se escondieron algunos soldados israelitas. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y sencillamente se fueron a la tierra de Gad y de Galaad. Desertaron del ejército de Saúl. Entonces Saúl estaba en una situación difícil. Se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban temblando de miedo. No era una situación fácil para Saúl. Era una situación extremadamente difícil, estaba a punto de ser atacado y que todo su ejército sucumbiera ante el ejército enemigo. Pero debía esperar que llegara Samuel el profeta para que presentara el sacrificio, el holocausto ante Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 13 del 8 al 14, que allí en Gilgal Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Era parte del plan que existía para que Dios estuviera con ellos. Pero al ver Saúl que Samuel no venía, no llegaba, y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó, como rey, tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas, cuestión prohibida. El rey era el rey y no era el sacerdote. Todavía no terminaba de ofrecerlas, dice, cuando Samuel llegó. Mira, estuvo a punto, si hubiese esperado un día más. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, dice, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Fíjate cómo se autojustifica, le echa la culpa a Samuel, se autojustifica y dice que tuvo la necesidad de presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Y le dijo: además los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Y fíjate que Saúl recibió esta sanción cuando llevaba apenas su segundo año de reinado.
Y no perdió el reino aquel día, ni al año siguiente, sino que su reino lo perdió 38 años después, pero vivió reinando sin la bendición de Dios. Aunque gobernó 38 años más, no vivió bajo el pleno amparo de Dios. Pues Dios, ustedes saben, buscó otro muchacho, David, un pastor de ovejas, que era conforme al corazón de Dios, que si bien es cierto, graves errores cometió, pero también se humilló ante Dios y se avergonzó ante Dios, y Dios le restauró las veces que fue necesario. Así que no tomes decisiones que no te corresponden. No hagas acciones que Dios no te ha mandado hacer. Espera en Dios. Obedece la orden de tu Dios. Si obedeces la orden de tu Dios, el reino de los cielos durará eternamente para ti. Serás tú un príncipe en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. Pero necesitas obedecer a tu Dios. Él ha puesto ordenanzas que debes cumplir. Tal vez no te gustan, tal vez te incomodan, tal vez no van exactamente con tu situación. Tal vez pareciera que es mejor la otra decisión. Me estoy acordando, por ejemplo, las personas que se divorcian, siendo cristianas, y después se olvidan del adulterio y se enlazan con otra persona. Pero ellos se justifican diciendo que Dios le ha dado ahora una nueva persona, cuando eso es adulterio. Porque el matrimonio se acaba cuando uno de los dos muere. Y la carta de divorcio está dada solamente para que por causa de fornicación terminen finalmente la relación. Pero el matrimonio se acaba cuando se mueren los cónyuges. Ahí realmente se acaba. Entonces la gente a veces busca situaciones, inventa situaciones y cambia las leyes de Dios y los mandatos de Dios, porque la situación en la que está es incómoda. Entonces, ¿cómo van a vivir? Son jóvenes todavía, ¿cómo van a vivir el resto de sus días solos, sin una pareja? ¡Qué lata! ¿Cómo Dios va a tener tan poco amor con ellos? Entonces ellos se la inventan y ahora se buscan una persona para que les acompañe y le dicen que eso se las dio Dios. Pero no han obedecido el mandato divino. Arrepentíos, hermanos, los que estáis en situaciones en que hay sido rebelde. Arrepentidos ante Dios y convertidos de vuestros malos caminos, para que no tengas que vivir eternamente las consecuencias de no esperar en Dios, y para que no tengas que sufrir en esta vida también las consecuencias de no esperar en Dios. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios,
solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. Solo espera, espera el tiempo de Dios, de Dios. Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado Las consecuencias de no esperar en Dios. Hay muchas tentaciones en la vida y una de las tentaciones más fuertes es la tentación económica, la tentación por el dinero. A veces la gente dice, me salí de mi trabajo, voy a hacer un negocio propio para tener un trabajo más libre y tener más tiempo. Las pinzas. Es lo peor. La mayoría de las veces termina el negocio siendo dueño de sus vidas en vez de ellos siendo dueños de su negocio. La tentación por el dinero es una de las más grandes tentaciones en nuestros tiempos también, donde incluso la misma iglesia se ve afectada por eso, donde muchos lobos vestidos de ovejas también están interesados en la lana de las ovejas y se han enriquecido a costa de prometerles bendiciones a la gente, de utilizar la palabra para hacerse ricos, mientras algunos de sus miembros pasan muchas necesidades y miserias y
y son engañados. Así que si eso pasa incluso en algunas iglesias, ¿qué más decir en el mundo secular? Donde la gente vive rápidamente una vida en donde va de aquí para allá, de allá para acá, el cual el trabajo y el generar ingresos resulta ser la actividad tal vez más importante de todo el día. Hay una historia de el profeta Eliseo y su siervo Giesi, donde vemos la tentación por el dinero. Dice que después que Dios sanó al leproso Naamán, este general de ejército sirio, que tuvo que zambullirse 7 veces en el Jordán, agradecido por la sanidad, trató de ofrecerle diferentes regalos al profeta Eliseo, regalos preciosos que traía, especialmente para él. Pero Eliseo, fíjate que no los aceptó. No sé si hoy día, cuántos de los hermanos que de repente obran bajo el poder de Dios y les ofrecieran hermosos regalos o suculenta suma de dinero por lo que han hecho, lo rechazarían. Sabemos que todavía hay gente que reaccionará como Eliseo. Pero fíjate que su siervo Giesi fue tentado a obtener parte de esos regalos para él mismo e ideó un plan. La Biblia en lenguaje sencillo en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27. Giesi, el sirviente de Eliseo, pensó: el profeta Eliseo ha dejado ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy yo a correr detrás de él para conseguir algo. Lo juro por Dios. Hasta Dios lo metió entre medio de su plan. Entonces siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que Giesi corría tras él, se bajó del carro y le preguntó: ¿está todo bien? Recordemos que Naamán ahora ya se regresaba a su país después de haber sido sanado de la lepra por el profeta Eliseo en el río Jordán. En realidad Dios actuó a través de la indicación del profeta Eliseo. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Giesi contestó: sí, todo está bien. Eliseo me envió a decirle, y aquí está la mentira, que 2 profetas jóvenes acaban de llegar de las montañas de Efraín. Él le ruega que les dé 3.000 monedas de plata y 2 vestidos completos. Naamán dijo: por favor, acepta 6.000 monedas de plata. Y le dio el doble. Y Naamán insistió en que las aceptara. Y las puso en 2 bolsos, junto con los 2 vestidos. Y esto era muy pesado. Todo esto se lo dio a 2 sirvientes suyos para que acompañaran a Giesi de regreso. Cuando llegaron al monte Carmelo, donde vivía Eliseo, Giesi tomó los bolsos que llevaban los sirvientes de Naamán y los guardó en la casa. Después se despidió de los 2 hombres, los sirvientes de Naamán, y Giesi entró en la casa y se presentó delante del profeta Eliseo, quien, en muy buena comunión con Dios, le preguntó: ¿de dónde viene Giesi? No he ido a ningún lado, continuó mintiendo Giesi. Pero Eliseo le dijo: yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte, pues yo estaba allí con mi pensamiento. Mira cómo Dios le muestra a los profetas realmente, a los verdaderos profetas. Este no es el momento de aceptar dinero, ropa, viñedos o huertos de olivos, ovejas, toros ni esclavos. Y como tú aceptaste el regalo de Naamán, su lepra se te pasará a ti y a tu familia para siempre. Mira las tremendas consecuencias de no esperar en Dios, de no esperar que se te pasara ese deseo de tener esa riqueza, de no esperar que se te pasara la tentación de ese dinero. Él y toda su familia
leprosos para siempre, viviendo apartados en una situación que era realmente muy precaria, de abandono, en la periferia de las ciudades, alejados del resto de la gente. Qué terribles consecuencias. Cuando Giezi se separó de Eliseo, ya estaba enfermo de lepra, fíjate. Su piel quedó pálida como la nieve. Hay personas, hermanos, que quieren servir al Señor. Tienen un muy buen deseo de servir al Señor. Pero de pronto son tentados a querer obtener ilícitamente riquezas. Debemos aprender a conformarnos con lo que Dios nos da, esperando en su provisión diaria, que no fallará. No debemos codiciar la riqueza ni nada lo que otro tiene. Debemos tener como única esperanza de solución a nuestros problemas de todo tipo, económicos, a nuestras necesidades, lo que nuestro Señor Jesucristo nos pueda proveer. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si hay en ti algún deseo de obtener más y más riquezas, dinero, hacer otros y otros negocios que te van a quitar tiempo para tu Dios, que te van a apartar de la verdadera voluntad de Dios, que te van a alejar del camino que estaba preparado para ti para que anduvieras en buenas obras. Y sencillamente ahora vas a estar afanado en el dinero, en las riquezas, y ya no le vas a servir a tu Dios como le servías antes. Tendrás consecuencias si asumes eso. Espera que Dios te limpie de tal vez esos deseos que tienes de tener más, de desear más, de llenar tus bolsillos, de suplir hasta la más mínima necesidad, de inventarte necesidades para poder suplirla. Espera en Dios, clámale a Él, porque si no esperas en Dios y te dejas guiar por el afán de las riquezas y el afán del dinero, tendrás que recibir las consecuencias de no esperar en Dios. Solo en el dinero tú confías, por eso tu vida sigue vacía. Tú solo piensas en dinero, quitaste a Dios de primero. Dinero, 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 dinero. No necesito tener todo lo que quiero, sé lo que quiero, con el Padre yo difiero. El maestro me dijo busca el reino primero. La raíz de todo lo malo es el dinero. No necesito oro ni plata para sentirme bien. ¿De qué vale tener todo y ser un rehén? No necesito oro ni plata para sentirme bien. Si estoy en Él es mi Padre y yo su hijo, amén. Tiene que ser claro sin ningún misterio. Habla de vida pero vive en el cementerio. Ante Dios no se actúa bajo dos criterios. Si no eres real no tenga ministerio. Debemos organizar nuestras ideas y predicar con hechos para que la gente crea. La veracidad del hombre está muy fea, crece comunidad atea. La ignorancia desde tiempo nos golpea. Solo en el dinero tú confías, por eso tu vida sigue vacía. Tú solo piensas en dinero, quitaste a Dios de primero. Dinero, 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 dinero,
Dinero, dinero, dinero. Hay personas que quieren tergiversar una palabra clara que se entiende como tal. Ves lo que callan, colaboran con Baal, ocultando una verdad pensando solamente en ellos lucrar. Por la maldad de muchos el amor perece y solo se predica por panes y PC. Señor, mete tu mano que el pueblo padece de una enfermedad que sin ti solo crece. A Judas no se mata, él lo auto hace. No me entiende, darle un rewind al case. Juan Martín Lutero, ¿cuánta falta hace? Palabra de Dios que a poco satisface. La Biblia no se usa para autobeneficencia. Cada acto impuro acarrea su consecuencia. Mucho pantalleo y poca obediencia. Sabemos hacer lo bueno y no hacemos conciencia. Solo en el dinero tú confías, por eso tu vida sigue vacía. Tú solo piensas en dinero, quitaste a Dios de primero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Primero Timoteo 6:10. El dinero debemos de tenerlo en segundo plano. La palabra de Dios no se negocia. Y esto no va para nadie en específico. Hansel la profecía. Adiel Lara on the beat. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Cristo, Única Esperanza, titulado Las consecuencias de no esperar en Dios. A veces estamos pasando por dificultades en nuestra vida y el camino del Evangelio muchas veces no es fácil. Se nos dijo que conquistaríamos ciertos territorios o tal vez que rápidamente crecería el número de nuestra congregación o los resultados de nuestro trabajo evangelístico sería rápido. Queremos prácticamente llenar estadios y soñar con ese tipo de cuestiones. Y muchas veces con el correr del tiempo nos vamos desanimando. Porque finalmente hemos aprendido solamente a confiar en nuestras propias fuerzas. Y nos aparecen los gigantes en el camino y nos asustamos, nos da miedo. Y preferimos dar un pie atrás. Pero el dar un pie atrás sin esperar en Dios, sin esperar que Dios venza a nuestros gigantes, también nos va a traer consecuencias. El no confiar en la provisión divina, no confiar en el sustento, en la protección divina y volvernos atrás y enfriarnos, alejarnos, apartarnos, dejar de hacer lo que estábamos haciendo bien para el Señor, dejar de seguir las perfectas indicaciones de Dios, nos traerá consecuencias. Ahí en Números capítulo 13, versículos 22 al 31, también en la Biblia, lenguaje sencillo, cuenta la historia de estos espías que fueron a revisar la tierra de Canaán antes de entrar a ella, cuando el pueblo de Israel había salido hace poco tiempo de Egipto y estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Dice que entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Los espías vieron que en Hebrón vivían descendientes del gigante Anac. Cuando llegaron a un arroyo, sin embargo, cortaron un racimo de uva tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos, un solo racimo de uvas. Los otros llevaron granadas e higos. ¿Y cuál fue el informe de los espías a Moisés? Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto, qué tan grandes eran los racimos de uvas, las granadas, los higos, pero además habían gigantes. Les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés que era un territorio muy fértil, que allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es, pero
Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos, los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó entonces a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él, los otros 10, empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole que el territorio era malo. Solo Josué y Caleb estaban de acuerdo en que debían confiar en el Señor. Habían atravesado el Mar Rojo en seco hace un poco tiempo atrás y ya se habían olvidado. Habían recibido alimento en el desierto y ya se habían olvidado. Fíjate que la gente empezó a decir: no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños, decían los espías, tan pequeños nos veíamos delante de los gigantes que parecíamos grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se les tragara la tierra. Finalmente al principio empezaron hablando bien y después terminaron diciendo que era imposible. ¿Por qué? Porque confiaron en sus propias fuerzas, estaban confiando en sus propias fuerzas, se olvidaron de que tenían al Dios de Israel que les había prometido la tierra, que les sacó de Egipto con mano poderosa, que les guió a ese lugar con la columna de fuego y la columna de nube, y se habían olvidado. Ahora empezaban a confiar en sus propias fuerzas. Esto le traería, por supuesto, consecuencias de no esperar en Dios. Fíjate que 10 de los 12 espías no esperaron a conocer el plan de Dios para derrotar a los gigantes y hablaron mal, y como consecuencia no pudieron entrar ellos en la tierra de Canaán. Y todo el pueblo tuvo que vagar durante 40 años en el desierto, hasta que estuvo preparado espiritualmente para poder entrar. Y pudieron confiar en Dios, que Dios les ayudaría a vencer a esos gigantes y a toda esa gente. Hoy día, hermanos, vemos nosotros también en nuestra vida gigantes para llegar a ser perfectos como Cristo. No, es que yo... Pero claro, si todos los días nosotros nos vemos defectos a diario, y cuando nos miramos en el espejo de las Escrituras, vemos que tan feos somos, que tan pobres, que tan de mala calidad. Pero la idea es que aprendamos a confiar en Él. Que en la medida que nos sintamos pobres en espíritu, deseemos, anhelemos a que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Debemos ser mansos y humildes para poder darnos cuenta que no podemos nosotros vencer con nuestras propias fuerzas. ¿Quién de nosotros conoce el camino a la ciudad celestial? Si no fuera por lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Quién de nosotros podría haber entendido que Cristo era la única solución para poder entrar en el reino de Dios y no morir eternamente, si la palabra de Dios no nos lo hubiese dicho? Dios tampoco nos muestra exactamente cómo será la vida venidera con Él. Exactamente no. Pero nos da pequeños adelantos para que esperemos confiados. Para que esperemos confiados en el día a día sin ver a los gigantes que tenemos que vencer. Él quiere decir que Él está contigo. Él es tu ayudador, Él es tu salvador, es tu proveedor. Con tus propias fuerzas no puedes. No puedes. Debes depender de Él. Por eso que Cristo dijo que el pámpano que no está ligado
a la vid no puede llevar frutos. Se va a secar. Si nosotros queremos llevar fruto, debemos estar ligados permanentemente con Dios, recibiendo el alimento que Él nos da, el pan de vida eterna que es Cristo mismo. Con nuestras propias fuerzas no somos capaces de lograr las promesas de Dios. Debemos aprender a esperar en Él y no tratar de inventar la solución a los problemas que se nos van presentando, sino más bien aprender a escuchar a Dios y a no asustarnos, a no atemorizarnos porque nos aparecen grandes dificultades en nuestra vida, a no huir de las situaciones difíciles, sino más bien enfrentar las aflicciones, el sufrimiento, confiando, esperando que lo que Dios va a hacer realmente será de gran utilidad para nosotros y será lo mejor, siendo nosotros obedientes al plan de Dios. Con nuestras propias fuerzas, hermano, no podemos. Y al santo lugar tampoco podemos llegar con nuestras propias fuerzas. Al santo lugar solamente podemos llegar porque Dios nos va dando las directrices a través de su palabra y a través de los ministerios que Él ha establecido ordenadamente en el cuerpo de Cristo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar
sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado Las consecuencias de no esperar en Dios. Hay personas que se ven enfrentados a la poderosa atracción sexual que los lleva a cometer pecado sexual. El pecado sexual es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día cuando todo se ha destapado, la pornografía, el acceso a imágenes, a videos, a todos los medios de comunicación, en donde libremente las mujeres desfilan como objeto sexual y ponen a la disposición de los televidentes y de todos los que miran, de todos los mirones, ¿verdad? Ser codiciadas, ser deseadas en secreto, allá lejos, miles de kilómetros lejos, ser deseadas de igual forma. Hay personas que se ven enfrentadas a la poderosa atracción sexual que los lleva a cometer pecado sexual. El pecado sexual también tiene un camino por donde se avanza. Y en cualquier momento es posible detener la tentación sexual. Es posible. No es que tú tienes una imagen sexual y ahí quedas casado absolutamente y no puedes salir y quedas atrapado igual como si te hubiese caído una trampa encima. No es así. Si el tentado va a los pies de Jesucristo en oración, pidiendo que no lo deje caer en tentación sexual, claramente recibirá la ayuda. Y Dios nos enseña en su Escritura que ante la fornicación debe huir la persona, huir del pecado sexual. No quedarse ahí diciendo, no, si yo soy valiente, yo soy hijo de Dios, yo soy una buena hija de Dios, Dios me tiene cubierto de todo esto, y finalmente estar esperando en el fondo que caiga el pecado sexual, diciendo de la boca para afuera que son fuertes, pero en el fondo sintiendo un cierto gustito por dentro, que en realidad no está tan mal en la situación que van. Las consecuencias de no pedir a Dios ni esperar en que Él no nos deje caer en tentación sexual traerá profundas huellas. Fornicación, adulterio, traición, vendrán mentiras, tal vez divorcio, ruptura familiar, enfermedad de transmisión sexual, incluso muerte, etc. Y sobre todo la muerte espiritual. En 2 Samuel capítulo 11 se nos cuenta la historia conocida de David, que no esperó que se le pasara su tentación por la mujer de Urías. Se dejó llevar, siguió mirando, siguió deseándola, actuó y terminó cometiendo adulterio y luego homicidio. En el capítulo 12 de 2 Samuel se nos cuenta que Dios amonestó a David a través del profeta Natán, demostrándole que no hay cosa escondida delante de los ojos de Dios. Y en 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 al 12, Natán le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer del soldado Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Escuche las consecuencias de David de no esperar que se le pasara la tentación sexual. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
Y esta palabra, hermano, se cumplió plenamente cuando el hijo de David, Absalón, tomó el reino de su padre, tomó las mujeres de su padre y a la vista y paciencia de las personas, públicamente, a la vista del sol, tomó y se acostó con las mujeres de su padre. Y dijo Natán a David, porque tú lo hiciste en secreto, creyendo que lo hacía en secreto, tomando a la mujer de Urías en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y vaya que se cumplió, como le decía, con la situación de Absalón. Y segunda Samuel capítulo 12, versículo 15. Y además, otra consecuencia, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente y como consecuencia murió este niño. Así que no es tan fácil disfrutar de un rico pecado sexual y nada más. Pues fíjate que el pecado sexual nos parece más placentero cuando se hace en oculto. Cuando ya está todo en lo legal, parece que no fuera tan placentero. Pero cuando se hace en oculto, parece que todo tuviera con mejor sabor, dicen algunos. La fruta del vecino, dice por ahí, sabe más rica que la fruta de nuestro propio huerto. Dios nos enseña, hermano, que frente a la tentación sexual debemos huir. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. ¿Por qué, hermano? Porque esto hará posible esperar en Dios. Porque cuando tú huyes, arrancas, no te dejas caer en el pecado sexual, das la posibilidad de que Dios actúe en ti, de poder confesar lo más pronto posible ese pecado ya que lo tienes en la mente y tal vez incluso ya lo has llevado a la práctica, pero si confiesas a Dios, si huyes ahora de la fornicación o del adulterio, Dios te librará de cosas peores. Si sigues aún porfiado, sin querer entender. Frente al pecado, Jesucristo es la única esperanza de perdón. Si realmente no quieres sufrir las consecuencias que trae por generaciones, porque muchas veces estos pecados sexuales traen hijos y estos hijos a su vez familias. Por lo tanto, hay generaciones de problemas que se vendrán. Ellos también sufrirán las consecuencias. Y ni qué decir de la esposa o del marido legal y de los hijos que habían sido, en caso de adulterio, han sido rechazados en el adulterio y finalmente sufrirán las consecuencias de ahora ser hijos de padres separados. El pecado es algo que debe darnos la oportunidad de entender que somos débiles, que solo no podemos y que tampoco debemos ser tan rápidos en actuar. Cuando estemos frente a la tentación, debemos aprender a clamar a Dios y huir, si es necesario, ahora mismo de la situación en la que nos está complicando el tema de nuestra sexualidad. Huye, no te quedes ahí, esperando que vengan sobre ti las consecuencias de haber cometido pecado sexual, de seguir cometiendo pecado sexual, sin esperar en Dios, sin esperar en Cristo como tu única esperanza de liberación
de sanidad, de restauración de este pecado tan difícil de exterminar. No tengo a dónde correr en ciertos duros momentos, cuando la carne domina y roba mis pensamientos. Me envuelven las sombras de confusión, se vuelve más fuerte la tentación y yo no sé qué hacer. Mi debilidad aumenta cuando transcurre el tiempo, borrándose así de mi mente todo buen conocimiento. Me sobran excusas para desistir. Si todos lo hacen, ¿para qué resistir? Y yo me siento caer. Señor, recuérdame todo tu amor. Hazme fuerte para no caer en esta tentación. Si fallo, dame el valor para volver. Mi cuerpo pide placeres que mi espíritu desprecia. Mi mente se enciende y siento fuego corriendo en mis penas. Cierro mis ojos y empiezo a sentir que nada me importa, ya no quiero huir y yo empiezo a caer. Señor, recuérdame todo tu amor, hazme fuerte para no caer en esta tentación. Si fallo, dame el valor para volver. De pronto una luz me llega y a mi alma la libera. Es la respuesta de una oración gritada en desesperación, porque Dios escucha todo clamor, clamor sincero del corazón. Señor, gracias por todo tu amor, por la luz que me hizo ver durante esta situación. Señor, hazme comprender que tu amor vale más que un placer, que moriste en la cruz para que yo viva en la luz.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado Las consecuencias de no esperar en Dios. Hay personas, queridos hermanos, que han cometido gravísimos pecados, pero no solicitan el perdón del Padre Celestial, a pesar de que se dan cuenta de sus tremendos errores. Y siguen ahí, siguen con esos terribles, graves pecados, viviendo diariamente, sufriendo las consecuencias, siguen tomando torpes decisiones que empeoran aún más su situación. Y de un pecado pasan a otro pecado, y con otro pecado tapan a otro pecado, y no acuden a Dios, ni esperan en Él su perdón. Y si acuden, parece que se dieran una ducha, y después, igual que un cerdo, vuelven al barro. Y siguen ahí hasta que nuevamente se le ocurre ir a la iglesia, vuelven a la iglesia, le pegan una ducha espiritual, le pegan un poquito, le pasan un trapito, un paño por encima, le sacan un poco de mugre, se vuelven a su casa y siguen en el mismo pecado, en gravísimas situaciones, y no salen nunca de ahí mismo. Como consecuencia, hermanos, deberán soportar la eterna separación de Dios. Porque la salvación es sin obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación debe producir obras. No es por obras la salvación que nos otorga Cristo, nuestra única esperanza. Pero la salvación que nos da Cristo es para producir obras. No podemos seguir siendo los mismos. Si seguimos siendo los mismos es porque no hemos sido salvos. Sencillamente fue una emoción, no corrió un poco la lágrima, pero finalmente no estamos ni ahí con recibir a Cristo. Creemos en Él, entendemos la palabra, pero no le hemos recibido. Fe, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, y si no se cree en Cristo, y si no se le recibe, entonces no hay realmente salvación. Pues la salvación debe producir un cambio real en la persona. No puede ser la misma persona de siempre. Es claro, no va a ser perfecto de la noche a la mañana, porque hay un tema de santificación. Somos justificados de un momento a otro, pero la santificación es un proceso en donde debe ir mostrando el salvado que realmente está salvado. Debe ser diferente. No puede tener las mismas amistades, no puede tener el mismo vocabulario, no puede tener los mismos hábitos, las mismas andanzas. Debe tener otra vida. Debe haber otro interés en él, otro deseo de ocupar su tiempo en otras cosas que son ahora de carácter espiritual, de un deseo, un hambre espiritual, una sed espiritual, un deseo de estar con Cristo, con Dios, de estar en sus caminos. Y no llenarse el tiempo, su agenda en otras situaciones. Y finalmente decir, no, si yo soy creyente, cree igual que los demonios, pero no la ha recibido. Es como que tú crees que te sirvieron el desayuno, pero no te lo tomaste. Y por eso sigues hambriento, porque no te lo tomaste. Sabes que el desayuno te calma el apetito. Sabes que el desayuno te va a dar energía. Sabes que el desayuno te va a permitir ahora andar con fuerzas, pero no te lo tomas. Ahí está. Finalmente el desayuno se enfría y después no te lo quieres tomar porque lo empiezas a encontrar incluso medio fome. Eso le ocurre a muchos que dicen ser creyentes. Tienen la salvación ahí, la tienen ahí. Está la justificación por su pecado, pero no la han tomado, no la han recibido, no la han adoptado para ellos mismos. Y como consecuencia deberán soportar la eterna separación de Dios, porque con sus malas decisiones han cavado para sí su propia tumba. Judas, por ejemplo, no esperó y fíjate, se ahorcó. Si hubiese esperado unos días, tal vez se hubiese podido arrepentir. Si hubiese esperado 3 días, hubiese sabido que Jesús era el Cristo resucitado y que era el plan
de él. Tal vez, hipotéticamente, podría haber pedido perdón. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mira la tremenda falla que comete Judas. Y más encima, no espera. Dice la palabra que se arrepiente, pero en realidad no va a los pies de Dios arrepentido, pidiendo perdón, restauración. Siente una especie de remordimiento. Se arrepiente ante los sacerdotes de haberle entregado a Cristo. Por eso le devuelve la plata, pero no realmente se arrepiente de su pecado ante Dios. Judas había pretendido que Jesús se manifestara como conquistador, que se justificara ante el Sanedrín, pero lo empujó hacia la cruz. Y Jesús lo escogió. Él sabía que él sería su traidor. Judas se ahorcó por ser incapaz de soportar su grave error y el terror de la ira divina. Fíjate que Judas vio su error, pero confesó su pecado a los hombres, a los sacerdotes, diciendo, me arrepiento, he entregado sangre inocente. Pero no confesó a Dios su pecado. No fue a Dios ni esperó en que lo perdonara. No esperó en Dios. El suicidio representa generalmente eso. No esperar en Dios. Tomar la vida en tus propias manos y decidir tú qué hacer con ella, cuando es Dios el dueño de tu vida. El suicidio de Judas nos indica que no había entendido que Cristo era el dador de la vida, que era Dios hecho hombre. Tampoco había creído que resucitaría de entre los muertos como Jesús había prometido, que iba a resucitar al tercer día. La acción de Judas, el autoborrarse de esta vida, no solucionó nada, hermano. Pues es Dios el que da la vida y Dios es el que la quita. Así que triste final tienen también las personas que deciden tomar su vida y autoeliminarse. No han considerado que Dios es el que da la vida y que Dios el que la quita. Los planes, hermanos, que ponemos en acción muchas veces no podemos detenerlo. Es mejor pensar primero en las consecuencias potenciales que después tener que lamentarse. Es mejor pensar primero, meditar. Lo terrible del pecado es que no podemos atrasar el reloj, no podemos devolver el tiempo atrás y decir, oh, pero si pudiera volver el tiempo atrás. Pero no podemos, hermano. Las embarradas que cometimos ya las hicimos. No podemos deshacer lo que hemos hecho. Pero sí podemos ir a los pies de nuestra única esperanza, Cristo, y esperar en Él. Tener paciencia. Porque si Él perdona todo pecado, podrá perdonar el nuestro. Y restaurarnos si realmente estamos arrepentidos y le recibimos. Lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó con el pecado. A veces la gente está muy contenta, tal vez porque obtuvo tal o cual riqueza o tal o cual conquista sexual. Y después de un tiempo de mucho andar, de disfrutar esos placeres que le dan lo que ha ganado, terminan odiando
no deseando lo que obtuvieron. El mismo precio que recibió por pecar puede llegar a asquearle hasta el punto que su único deseo sea librarse de él. Así como Judas, que tiró al suelo las 30 monedas de plata. Monedas que le cancelaron por haber vendido a su Señor. La mayor parte de la gente, hermano, peca porque cree que al conseguir cierta cuestión prohibida será feliz. Lo que era el deseo del pecado puede convertirse en lo que uno querría librarse y a menudo no puede. Y ahí está, atrapado por las consecuencias del pecado, atrapado por las consecuencias de no esperar en Dios. Si estás ahí atrapado, siente hoy día que Cristo es tu única esperanza para salir de ahí. Si has cometido un grave pecado y aún estás atrapado ahí, ve arrepentido hoy ante Dios. Confiesa tu pecado a Cristo. Él es tu única esperanza de perdón para evitar las consecuencias de no esperar en Dios. No te quedes ahí dándote vueltas y vueltas y vueltas en días, semanas, años, que te ungen, que te liberan, que te sacan de nuevo el pecado, que te sacuden, que te tiran al suelo, que oran por ti y sigues en la misma y no cambias. Si este es un evangelio de poder, pero no el poder de tus fuerzas, el poder de Dios, pero para ello tienes que llenarte de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de tu propio espíritu débil que va a caer 1 y 10.000 veces. ¿Quieres no ser impaciente? Entonces vas a tener que aprender de Dios, que es el que te da la paciencia, que es el que te da dominio propio. Él es el Dios de la esperanza, pero no de la esperanza que se cumple cuando yo quiero que se cumpla, sino Dios tiene sus tiempos, tiene sus propósitos, tiene sus pensamientos. ¿Cuál es tu rol? Si estás cerca del pecado, huye de él. Espera que se te pase la tentación. Dobla tus rodillas si estás tentado. Dile al Señor, no me dejes caer en tentación, Señor. Ve a los pies de Cristo. Y si ves convencido, arrepentido y le recibes, entonces recibirás el don gratuito, el que viene de la gracia de Dios, el perdón, la restauración, que te llevará por el camino de la santificación, para finalmente algún día estar donde Dios quiere que estés, con Él, en su presencia. Pero si tú tomas tus propias decisiones y no quieres esperar en Dios, entonces tendrás que vivir en esta vida y ojalá que no en la próxima, en la venidera, en la eterna, las consecuencias de no haber esperado en Dios. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname,
misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor.